Muchas gracias. Saludos fraterno para todos y todas. Gracias, Omar, y muchas gracias también a la audiencia de Toma Corriente. Saludos cordiales a todas y todos los seguidores de tomacorriente.co. Hoy nos encontramos en uno de los auditorios de Confamiliar Risaralda con un capítulo 9 de Corriente Alterna. Hoy se llevó a cabo acá en este espacio uno de los conversatorios que vienen convocando un colectivo que se llama Conversemos sobre la Ciudad y la Central Unitaria de Trabajadores. Queremos y tenemos el interés de hacer público este espacio y de hablar un poquito sobre el tema que se trató el día de hoy, que es la reforma laboral. Para ello, hoy nos acompaña Juan Carlos Cardona y nos acompaña Jorge Mario Ruiz. Juan Carlos es abogado, especialista en pensiones, en seguridad social, líder sindical y social, y hoy es presidente del de Sintraendes y presidente de la CUP en su capítulo Risaralda. Jorge Mario, por su lado, también es abogado, es defensor de derechos humanos, hizo parte del proceso de pacto histórico en Risaralda, fue uno de los defensores de las víctimas del estallido social y hoy hace parte del colectivo Conversemos sobre la Ciudad. Juan Carlos y Jorge Mario, bienvenidos. Muchas gracias. Saludos fraterno para todos y todas. Gracias, Omar, y muchas gracias también a la audiencia de Toma Corriente. Muchas gracias a ustedes por acompañar. Bueno, entremos en materia. Arranquemos con Jorge Mario. Comencemos por contarle un poquito a los seguidores de nuestro canal qué es Conversemos la Ciudad, cuál ha sido ese antecedente, esos objetivos y hasta el momento qué conversatorios se han dado, cuáles son esos temas que vienen impulsando. Claro que sí, Omar. Mire, la propuesta surge básicamente porque en la ciudad no hay un espacio de discusión de temas trascendentales para la ciudadanía y para la ciudad y el país en general. No hay un encuentro, no hay un punto de encuentro que nos permita a nosotros como comunidad y como sociedad debatir lo que nos va a afectar positiva o negativamente. O sea, nos quedamos con la información que llegan a través de los medios tradicionales, nos quedamos con los espacios principalmente giran en torno a la capital, a Bogotá, donde se dan los debates de las reformas, de las políticas que se van a desarrollar, pero en las regiones poco se debate de esto. Entonces la comunidad queda como con un vacío y básicamente las personas se quedan con lo que transmiten los medios tradicionales, que valga la pena decir, pues no transmiten necesariamente la verdad, porque hay unos intereses, porque hay unas estructuras económicas, macroeconómicas, que no les interesa que se desarrollen ciertos debates y que la comunidad participe de ellos. Entonces nos sentamos alguna vez a plantear, a proponer, bueno, discutamos sobre lo que está pasando en el país, en la región. Entonces surgió esta idea de Conversemos sobre la Ciudad como un punto de encuentro para debatir, como lo planteaba al inicio, de las cosas o de las decisiones o de las políticas que se están adoptando a nivel nacional, pero que podamos nosotros traerlas con exposiciones como las que se desarrolló de acá, con certeza, con datos, con información veraz que le permita a la gente darse una idea real sobre lo que se está debatiendo. Digamos que básicamente la propuesta surge desde ahí y es como la intencionalidad, que se discuta sobre los problemas o sobre las diferentes situaciones que afectan positiva o negativamente el país. ¿Qué propuestas o qué debates hemos desarrollado hasta el momento? La primera fue un debate muy interesante sobre comunidades energéticas. Es un decreto que salió en diciembre del año pasado, donde el gobierno nacional está proponiendo a la ciudadanía, mire, constitúyase en comunidad, hagan una propuesta para generar formas organizativas, para generar energía a través de elementos no convencionales, para garantizar que la comunidad tenga autonomía energética e incluso puedan vender o inyectar al sistema energético nacional lo que le sobre. Esa actividad la coordinó y la dirigió el ingeniero Benjamín Duque, un contratista del Ministerio de Minas y Energía que tiene en este territorio cierta incidencia con respecto a eso. El otro debate lo dio el doctor Sebastián Galvis, que es el presidente del Colegio Médico Risaraldense, que dio sobre la reforma a la salud, de los aspectos fundamentales de la reforma a la salud,
qué significa, por qué es necesaria que se reforme el sistema de salud en Colombia y cuáles eran pues los temores que hay a nivel nacional con respecto a algunos grupos macroeconómicos que no han permitido que esto desarrolle. La otra fue la reforma pensional que la dimos ahora 8 días, estuvo a mi cargo, planteando lo mismo, planteando el por qué es necesario modificar el sistema pensional en Colombia, básicamente sobre el balance o el análisis de qué tan productivo, qué tan efectivo ha sido ese sistema pensional que está imperando en este momento, qué tantos beneficios ha tenido la comunidad, y observamos con la exposición de que realmente el cubrimiento, la cobertura, la población mayor de 60 años pues es mínima por ciertas situaciones que se presentan allí. Y hoy pues estamos terminando la jornada con Juan Carlos Cardona, que estaba dando la reforma laboral. Ya hablará el compañero sobre esto. ¿Qué sigue? Estamos planificando el 9 de mayo, un conversatorio sobre un balance del estallido social. Es una actividad que creemos que es necesario reivindicar, escribir la historia y contarla, porque se va quedando en el olvido poco a poco, y creemos nosotros que fue un hecho histórico muy importante que no podemos dejar pasar y no podemos permitir que se vaya quedando en los anaqueles del olvido, porque consideramos nosotros que eso partió la historia del país en dos, y es necesario reivindicar la lucha que dieron muchos jóvenes y el sacrificio también pues que muchos de ellos padecieron por lo que sucedió pues en su momento. Ahí aplaudir la iniciativa, y creo que ahí coincidimos en la reflexión con Tomacorriente, y es la necesidad de por diferentes vías alternativas poder comunicar a las personas sobre estos temas fundamentales, porque sí vemos cómo los medios tradicionales se han dedicado a hacer propaganda a sus intereses personales, a sus intereses empresariales, y hoy deforman la realidad que los ciudadanos de común y corriente están escuchando cada día. Bueno, Juan Carlos, el día de hoy el conversatorio que se realizó fue alrededor de la reforma laboral. Cuando hablamos de esta reforma, pues es crucial reconocer un antecedente nefasto en derechos laborales en Colombia, y fue la reforma que promovió el expresidente Álvaro Uribe Vélez mediante la Ley 789 del 2002. Esta reforma recortó derechos laborales de manera regresiva, ¿sí? Entendemos que los derechos adquiridos, entre muchas otras características, son irreversibles. Y además conocemos que Colombia es uno de los estados signatarios de la Carta de Derechos Humanos, y que en nuestra Constitución Política nos definimos como un Estado social de derecho. Teniendo en cuenta este antecedente y estas características, ¿cómo se explicaría que este tipo de iniciativas prosperen en el país? ¿Y por qué sigue habiendo espacios para estas a través de propuestas como las que promueve en particular partidos políticos como el Centro Democrático? Bueno, es verdad, no es un secreto lo que generó la ley 789 del 2002, lo que pasó con ese proyecto de reforma que arrebató derechos mínimos laborales en Colombia, producto de un trabajo que han hecho estos partidos que usted ha hecho mención, el Centro Democrático y otros, los medios de comunicación tradicionales, quienes hoy obedecen a ese poder, a esos poderes económicos, inclusive clientelistas, pues que han también entregado un producto, que hay que decirlo, ese producto de la derechización del pueblo y de los trabajadores. Eso es lo que ha logrado también que ellos, a través de esas reformas, pues nos estén arrebatando derechos, que le han permitido inclusive pasar por encima, porque hay que mencionar que aquí en materia laboral hay tratados firmados por Colombia con la OIT que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que se integra a la constitución política y que está inclusive en el mismo rango. ¿Qué decir? Que eso que se pacta, pues se debe cumplir. Hoy, quienes dominan, quienes ejercen el poder político en este país, quienes no quieren por lo menos entregar ya el poder y permitir que el pueblo recupere lo perdido, pero tenga otros beneficios, pues son los que se están oponiendo a no solamente a la laboral, sino a otras reformas de contenido social, de contenido progresivo, que brinda mayores garantías. Es un proceso que va mediado por el poder de los medios de comunicación, pero también por los partidos tradicionales que siguen hoy dominando y que no están interesados en que recuperemos para los trabajadores del pueblo mayores garantías.
Entre esos antecedentes, tú los mencionabas, es una élite de poder que ha utilizado, por ejemplo, los medios de comunicación como esa herramienta para hacer propaganda directamente de lo que ellos persiguen. Uno pensaría que se dan como tres condiciones: un gobierno abusivo, esa élite que nos ha malgobernado durante muchos años, pero también uno ve que las ramas de poder no ejercen sus funciones de control y de equilibrio, ¿cierto? Y una última característica o causa que también es preocupante es una población que desconoce sus derechos. Frente a esas ramas de poder, si no recuerdo mal, en esta reforma que promovió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues la declaran constitucional, pero de manera condicionada, donde terminan definiendo unos comités que deberían hacerle seguimiento, porque como usted lo mencionaba ahora, había una meta de construir más de 160.000 empleos de forma anual, ¿cierto? Finalmente hoy, después de 22 años, pues los derechos se perdieron, se recortaron, ese comité finalmente como que no funcionó y la ley está vigente, por eso hoy se presenta esta reforma. ¿Es cierto esa condicionalidad que le dieron a esa reforma del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Claro que la Corte inclusive aprobó con esa condición, pero no hubo un mecanismo, una herramienta que hiciera efectiva esa condición. No hubo un mecanismo. La comisión que tenía que hacer el seguimiento, la comisión encargada de evaluar si se cumplía, no, y hay que decirlo, fue por omisión, porque no quisieron, porque no se conformó, porque fue en el marco de estos gobiernos que no hubo interés de que la comisión se conformara, a pesar de que hubo análisis y estudios, ¿cierto?, que estaban demostrando que no se generaron los 160.000 empleos. Es verdad, y la Corte tampoco se pronunció. La Corte Constitucional, que declaró la exequibilidad de la norma, tampoco se pronunció posterior a eso. Y hoy no lo ha hecho, hoy por eso está vigente y es tan necesario pues, que se plantee como reforma, y que es una reforma que lo que está haciendo es recuperar, o por lo menos es la reforma que pretende devolvernos lo que por vía de la mala intención, a través de una exposición de motivos que no generó los empleos que iban a generar, pues nos arrebató derechos para los trabajadores en Colombia. Es más que necesario que hoy la reforma no solamente pase, sino que no haya ninguna condición, ninguna diferencia para que, como está planteada, se pueda llevar, y ojalá los trabajadores colombianos podamos obtener una muy buena reforma, sin olvidar que es necesario el Estatuto del Trabajo, porque es otra garantía. No podemos olvidar que si en la Constitución quedó establecido que se debe hacer un Estatuto del Trabajo desde el año 1991, que hoy no se haya hecho, que el legislativo no lo haga y que no se plantee como una obligación del Estado, del legislativo, de que haya un Estatuto del Trabajo que sí de verdad reconozca en materia laboral no solamente las condiciones de garantías mínimas, sino también la realidad de materia laboral que hoy tenemos en Colombia y en el mundo. Jorge Mario, frente a esta otra posible causa que enumeramos ahora y que tiene que ver con una población que desconoce sus derechos, ¿qué podemos hacer para que esta población se interiorice y se acerque más y conozca los derechos? Omar, mira que esa pregunta es muy importante en este sentido. Es que primero somos una sociedad sin memoria y sin historia, y yo pienso que a nosotros nos han aculturizado y han utilizado muchas herramientas para hacerlo. O sea, es increíble que hoy en día tenga más fama o tenga más mejores ingresos un TikToker o un influencer o tal cosa que un profesional, que tenga mejor calidad de vida ellos que un profesional. Pues eso demuestra la condición social en que estamos. Y yo pienso que hay un elemento trascendental allí, y es que somos un pueblo sin dignidad. Y me duele decir eso, pero considero casi no. Han educado y han formado una población de mendigos, ¿cierto? Vaya, reclame el auxilio, vaya, reclame el Sisbén, vaya, reclame tal cosa y confórmese. A mí me aterra ver, por ejemplo, la población cuando dicen que la reforma a la salud no se necesita porque el mejor sistema de salud en Colombia, el mejor sistema del mundo es el colombiano, y cuando uno va a pedir una cita, o cuando uno va a reclamar un medicamento, y cuando uno va a un especialista, mira la tragedia que están padeciendo los ciudadanos, pero nadie reclama. O sea, como borrego están esperando pacientemente, y lamento decir esto, que el paciente se muera para poder atenderlo, y lamentablemente a veces, incluso ni coaccionando a través de la justicia, las EPS funcionan.
pero nos acostumbramos a eso, a no tener dignidad. Yo pienso que en las instituciones educativas y en la sociedad en general se debería de desarrollar este tipo de eventos para reivindicar eso, la dignidad que tenemos como seres humanos. Usted ha tocado un tema sobre el derecho al trabajo como un derecho fundamental, y es así, no solamente porque está en la Constitución Política de Colombia, trasladado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que además, y Juan Carlos lo nombró también, hay sendos tratados internacionales que así lo contemplan, ¿cierto? Hay diferentes convenios, no solamente con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, sino a través de diferentes instrumentos de orden internacional que obliga al gobierno colombiano a garantizar a brindar unas garantías mínimas de trabajo a su población, que lamentablemente aquí no lo hace. Desafortunadamente ha habido una serie de gobernantes retrógrados, principalmente de corte conservador, que han llevado a que la población en este momento en Colombia, los trabajadores en Colombia, vivan también sin dignidad. ¿Qué debemos hacer? Yo pienso que lo fundamental es la transformación también del sistema educativo nacional, en todas sus esferas, ¿cierto? Desde preescolar hasta los profesionales. Uno dice, aquí las universidades no preparan profesionales para desarrollar la ciencia y la tecnología de forma científica, es decir, que haya una integración entre lo que se necesita y lo que se debe hacer, sino que preparan básicamente, son reparadores de tecnología extranjera. Sí, aquí suena mucho la ingeniería eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira, la tienen como muy buena fama, pero cuando uno mira, o miraba uno el pensio, no sé cómo estará ahora, era básicamente para reparar los motores alemanes que traían acá a Colombia. Entonces, aquí la transformación de la sociedad tiene que cursar también por una transformación en el sistema educativo y, lógicamente, cultural. Nosotros tenemos que empoderarnos y la sociedad se tiene que empoderar de reconocernos eso como sociedad, y una sociedad con dignidad que tiene que reclamar derechos. Y reclamar derechos no nos puede llevar a un extremo. Lo que pasa en el conversatorio, un participante lo decía, esta sociedad es tan retrógrada, tan conservadora, que creen que la reforma laboral que está tratando de regresar las cosas antes de la ley 789 es revolucionaria, cuando no tiene nada. Eso es simple y llanamente reconocernos derechos que con mentiras se los quitan a los trabajadores, empobrecen a los trabajadores, y que es el momento de reivindicarlos para poder garantizar esa vida digna. Y a mí me parece que todos los derechos fundamentales son muy importantes, pero a mí me parece que el derecho al trabajo es fundamental, porque de ahí se desprende. Si un trabajador tiene buenos ingresos, tiene estabilidad, si tiene ciertas garantías, muy seguramente eso se va reflejado en su núcleo familiar, y lógicamente se va a extender al resto de la población. Creo yo que es eso, haciendo este tipo de debates, participando en este tipo de eventos, escuchar este tipo o estas plataformas que le permiten llevar una información diferente, para que la persona se pueda hacer un concepto o tenga varios elementos conceptuales para tomar decisiones que le permitan ser ajustadas también a la realidad. Entiendo que finalmente también es reconstruir mucho ese concepto de dignidad humana, que termina siendo un principio básico del Estado Social de Derecho, ¿cierto? La razón de ser de los derechos es para poder garantizar esa condición de dignidad humana que estos gobiernos nos las han ido arrebatando. Tanto que hoy, como lo decía Juan Carlos, la reforma trata de reivindicar, de recuperar esos derechos arrebatados en la reforma anterior. Juan Carlos, ahí nos gustaría que nos ampliaras un poquito sobre cuáles son esos cambios que promueve la reforma que tramita el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Hablamos de recuperar esos derechos perdidos, pero ¿hay novedades en esta reforma? En concreto, sí. Uno es devolverle al trabajador en Colombia el pago de los dominicanos y festivos en el 100%. Lo otro es, por ejemplo, recuperar la jornada de trabajo diurna, ¿cierto? A partir de las 7, o sea, que la jornada diurna es hasta las 7 y no hasta las 9. Que el contrato de trabajo a término indefinido sea la regla general y no la excepción, como lo es hoy. Eso es básico, mínimo. Otra una novedad que usted dice, que es el contrato laboral para los jornaleros, los trabajadores del campo. Regularizar las relaciones de los inmigrantes, o sea, con seguridad social, con contrato de trabajo, con garantías iguales mínimas al trabajador colombiano.
el contrato para los trabajadores de las plataformas virtuales, contrato de tener una relación laboral expresa en el Código Sustantivo del Trabajo, un artículo especial para las plataformas, para los trabajadores autónomos, con garantías y derechos a la seguridad social, transición y posibilidad para los trabajadores hoy con las alternativas, con la descarbonización, que pueden perder su empleo, pero una transición para que se adapten a otros empleos y que tengan además unas garantías de adaptarse también a la empresa, que se automatice. Eso es novedoso en la reforma laboral y creemos que se debe incluir porque el mundo del trabajo ha variado y hay que incluir esas nuevas formas de trabajo y que más que una reforma laboral que la está incluyendo. Eso es como lo básico, lo general, pero otra cosa que es importante es la principialística de los derechos del trabajo. Es que reconocer en el Código Sustantivo del Trabajo el derecho que se tiene a la garantía de la estabilidad laboral, pero también a la garantía o al principio de favorabilidad, de no regresividad y de progresividad, incluido como principialística norma, es novedoso. Es novedoso y creemos que es una de las bases principales con la que se fundamenta esta reforma. Por eso hay que incluirla. Garantías también del debido proceso, que hoy no las tiene el Código Sustantivo del Trabajo, que están definidos en jurisprudencia. Inclusive lo que se pretende es que muchos de los derechos que hoy se le han otorgado a los trabajadores y trabajadoras en materia de derechos laborales, colectivos y de seguridad social, que no están en la norma, sino que se han arrebatado a través de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional, pues no haya que acudir a una demanda o a la justicia que llamamos que es rogada para obtenerla, sino que vayan al Código Sustantivo del Trabajo y ya como norma, pues es obligatorio cumplimiento y no hay que acudir a la justicia para poder acceder a ese derecho. Es importantísimo esa principialística y creemos que dentro de la exposición de motivos y de la base fundamental del capítulo 1 es de las novedades que tiene también la reforma laboral. Bueno, para finalizar, pues desde Tomacorriente y desde Corriente Alterna, este espacio de entrevista, nos queremos invitar a todos nuestros seguidores a que acompañen este espacio que están promoviendo de Conversemos sobre la Ciudad. Entonces ahora nos contabas un poquito sobre los temas que ya se trataron. Cuéntales un poquito, Mario, a nuestras seguidoras y seguidores qué días se están realizando, en qué lugar, cómo pueden acceder a la información. Escuchaba ahora al finalizar la intervención de Juan Carlos que están montadas en las páginas de redes sociales y que pueden acceder y conocer esta información. Claro que sí, los eventos los estamos haciendo cada 15 días los jueves. Gracias a Confamiliares Salvador, que nos ha abierto este espacio por trámite o por concesión para la Central Unitaria de Trabajadores a través de Juan Carlos. Se está realizando en el auditorio ubicado en la calle 22, en el número, con carrera cuarta, número 440, quinto piso, cada 15 días. El evento que sigue va a ser contar la historia, lo que pasó el 28 de abril del 2021 con el estallido social. Para el próximo evento aspiramos y estamos coordinando ya la agenda. Digamos que la agenda estaba programada hasta el 9 de mayo, pero ya hay unas peticiones para hacer otros eventos. Está planteado que venga el profesor que está aspirando a la decanatura, a la rectoría de la Universidad Tecnológica, Alexander Molina. La idea es, lo vamos a invitar a ver si de pronto puede venir el próximo evento, sería para el 27 de mayo, si la memoria no me falla. Está un debate pendiente que es sobre las finanzas de la ciudad. Queremos debatir sobre las finanzas de la ciudad, el endeudamiento del municipio, cómo es que manejan los recursos del municipio. Queremos debatir también una propuesta para debatir sobre la deuda externa del país, cómo es que se maneja, por qué se debe, cómo se paga también, porque eso incide directamente en la economía local. Y tenemos uno pendiente, Juanse, sobre... Los jóvenes también quieren participar en un tema sobre el que está hoy en discusión a nivel nacional, que es el tema de equidad de género, ¿cierto? Participación de los jóvenes, ¿cierto? Y las mujeres, pero también los grupos étnicos que han sido desplazados y que pretenden también pues, un espacio donde les diga por qué. ¿Qué apuesta tienen? ¿Qué apuesta de transformación para la ciudad? ¿Y cómo pueden vincularse? Se han ido sumando. Por aquí hace esta invitación, Mario. Como es un espacio abierto, donde aquí se permite que construyamos todo y podemos conversar de ciudades, poder
a futuro, nada más de conversar, es también intentar un espacio, Omar, y esto ahí, y qué bueno que usted lo transmita, es aquí queremos ser alternativa de construcción de ciudad, de manera diferente, ¿cierto? De manera consciente. Y todo aquel que pueda llegar, que tenga interés de llegar, inclusive puede venir a hacer propuesta y vamos a nutrirla con cualquier propuesta que tenga de conversación que nos beneficie a todos y todas. Vamos a seguir construyendo la agenda, no vamos a parar, nosotros hicimos un compromiso, iniciamos un grupo pequeño, ha ido creciendo, queremos que crezca, pero con alternativa y con un solo interés, el interés colectivo de transformar nuestro departamento, nuestro municipio y poder apoyar a futuro también las transformaciones reales que necesita este país. Invitarlos entonces a todas y a todos a que asistan a este espacio, invitarlos también a que nos sigan a Toma Corriente y a Corriente Alterna en el canal de YouTube y en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en X. Recordemos que la posibilidad de que ustedes conozcan esta información, conozcan estos espacios y que también los ayuden a transmitir, a compartir, es donde podemos también contrarrestar esos poderes mediáticos tradicionales que sabemos que responden a sus intereses particulares y que últimamente o hace mucho tiempo vienen desfigurando la realidad nacional y también local. Entonces una invitación muy grande a todos. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Jorge Mario, muchas gracias por estar en este espacio. A usted, Omar, y a Corriente Alterna y a Toma Corriente, muchas gracias por el espacio también. E insistir en la asistencia, pueden participar, este espacio es abierto al público, nos pueden invitar también si hay una comunidad, un sector que quiere que le compartamos una de las actividades de las charlas que hemos hecho. Tenemos la disposición, las ganas y el deseo de participar a donde nos inviten, ¿sí? Nos regalamos, mejor dicho, para debatir con la población, porque yo creo que es un deber como ciudadanos el crear conciencia o pensamiento crítico y generar este tipo de actividades va a enriquecer en sí la democracia del país. Solamente una cosita antes de que Juan Carlos pase, es que esto se está transmitiendo gracias a Intraendes Pereira en la plataforma de ellos, en la plataforma de Facebook. Entonces pueden buscar Intraendes Pereira en Facebook y allí están las 4 grabaciones de las 4 actividades que hemos hecho hasta el momento. Gracias, Omar, también a usted, a Mario, porque ha sido uno de los gestores de este proyecto y estoy seguro que lo seguiremos adelantando. Y además a esta propuesta alternativa de Corriente Alterna de Toma Corriente, Omar, tan necesaria. Yo de verdad saludo desde la central como líder social y sindical estos espacios y que ojalá nos nutramos más de estos espacios, que los que hace falta para poder contar la realidad, para poder decir la verdad y poder contrarrestar el poder mediático de los medios tradicionales. Muchas gracias por invitarnos, hombre, y seguiremos construyendo otra Colombia posible. Ya escucharon, si alguno de los que nos siguen están interesados en llevar estos debates al barrio, a la comunidad, ahí en la caseta comunal, pues se pueden comunicar por el medio de Intraendes, por la plataforma, o también nos pueden escribir a nosotros y ayudamos a hacer el contacto. Buenas noches para todos. ¡Corte!